gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos con un nuevo vídeo, toca reseña de rol y hoy toca Brie, el suplemento último que ha sacado de Beer en español del Anillo Único, un suplemento al que yo le tenía muchísimas ganas porque, bueno, Brie tiene la posada más famosa del mundo de fantasía y es mi posada preferida, que no es otra que el Pony Pisador. Así que vamos a ver qué tiene este libro, que vais a ver que está muy bien y que a mí me ha encantado. Sin mucho más, dentro vídeo. Bueno, como veis, lo primero que vamos a tener es, como siempre, nada más abrir el mapa que vamos a poder enseñar a nuestros jugadores. Esta vez veis que el mapa está en una escala muy cercana, porque es que la parte de Brie es una zona muy pequeña en el mapa de la Tierra Media. Que luego cuando veamos en la parte final del libro el mapa para el Maestro del Saber, vais a ver que tiene unos hexágonos muy grandes, porque como digo, vamos a manejar una escala muy pequeña. Bueno, lo primero que vamos a tener es una introducción, como tenemos en todos los suplementos del Anillo Único, en el que nos van a contar el paso de los años, en qué época nos encontramos exactamente en este momento del libro, y ya en la siguiente hoja nos va a empezar a hablar de la historia de Brie, de cómo empezó Brie, cómo se empezó a formar, cuáles fueron los primeros pueblos. Aquí ya, como siempre, pues vamos a tener las típicas descripciones de cada punto que hemos visto en el mapa anterior para el Maestro del Saber, para que el Maestro del Saber, mediante estas descripciones, pueda ambientar y meter en las partidas a los jugadores y sea capaz de describir bien cada lugar donde se encuentran. También aquí vamos a tener todo el detalle para que Brie sea un nuevo santuario en el que puedan visitar nuestros jugadores y pasar esa fase de comunidad entre aventuras. Por eso aquí vamos a tener también, como veis, un recuadro de una nueva empresa que vamos a poder tener en la fase de comunidad, que es vigilar el Camino del Este. Vamos a tener descripciones de la colina de Brie, de los caminos, del Camino del Este, y nos va a ir hablando de distintos personajes muy conocidos en la zona de Brie, como es el caso, por ejemplo, de Rubí Boffin. También nos va a hablar de las tierras occidentales de Brie. Aquí vamos a tener un recuadro donde nos van a explicar cómo podemos construir un refugio en la isla de la Ciña, con sus nuevas empresas en la fase de comunidad. Luego aquí nos va a hablar también de otro personaje conocido, que es Alas Dunadan, que es un capitán de los Montaraces del Norte. Y luego vamos a llegar a la parte del Salón de Orgulas, que bueno, básicamente era un hombre que montó una casa de caza, que tenía mucho dinero y que dedicó toda su vida, casi toda su vida, a buscar a una criatura que vivía en donde se encuentra la casa del cazador que hizo, y básicamente pues es unas ruinas que nuestros jugadores pueden visitar, e incluso pues nos da distintas opciones de que pueda ser unas ruinas que tengan fantasma, que esté el propio Orgulas allí, nunca se sabe si murió o no. Luego también vamos a tener el bosque de Chet con sus descripciones. Aquí ya nos empiezan a hablar de Brie. En la parte esta de setos y puertas nos cuentan que hay unos setos espinosos que recubren todo Brie, que están por fuera protegiendo Brie y forman una especie de muralla impenetrable a la ciudad, y que bueno, que hay puertas para poder entrar, ¿no? Hay distintas puertas para entrar a la ciudad. Estos setos parece que llevan construidos como miles de años, parece que llevan ahí, se han tejido casi a mano durante miles de años y por eso son tan grandes, pero son setos muy antiguos. Nos habla de la zona de la cantera, del césped, nos va a hablar de los guardianes de Brie y también nos va a contar por distintas personas conocidas de Brie, de Mateo Artemisa. Luego nos va a hablar del pueblo viejo, nos va a hablar de Tuico Javerde, el alguacil de Brie, que le recordaréis en El Señor de los Anillos como era en la puerta de los hobbits. Nos habla del pueblo nuevo y de distintas personas que van a estar en el pueblo nuevo, como Tadeo Arada. Luego nos va a hablar de la hilera este, de la posada abandonada, de Entivo, del Esmial de Entivo, Combe, con distintos personajes, la Casa Alta, bueno, pues básicamente el Castillo del Bosque, la Hondonada del Elfo. Bueno, básicamente pues nos va a ir hablando de todas las zonas de Brie. Hasta que llegamos aquí, que ya tenemos un mapa de Brie a vista de pájaro, donde nos va a poner las distintas puertas de entrada a la ciudad y nos va a poner los puntos de referencia más importantes que van a poder visitar nuestros viajeros en la aventura. Aquí llegamos a la parte más importante del libro, ¿vale? Para mí, en la que nos va a hablar de la posada del Pony Pisador y nos va a hablar del posadero, que bueno, es Bernabé Mantecona, ¿vale? Que es uno de los tíos más importantes de Brie. Incluso nos va a decir que este posadero se puede convertir en mecenas de nuestros personajes. También una cosa que me ha gustado mucho es que vamos a tirar un dado de 12 en la posada y dependiendo de una tirada que saquemos, en esta tabla vamos a encontrarnos con unas personas u otras, llegando incluso, si sacamos una runa de Gandalf, a encontrarnos con el propio Gandalf en la posada del Pony Pisador. En esta zona nos va a describir los dormitorios, cómo son los establos, las cocinas, nos va a explicar pues un ejemplo de encuentro en la posada y nos va a explicar cómo pasar noche en la posada del Pony Pisador. Nos va a hablar de la zona de la cervecería, de los aposentos privados, y aquí vamos a tener el mapa de la posada por dentro, como veis, a gran calidad de detalle, con todos los números y un mapa perfecto para que nuestros jugadores incluso pudieran tener un encuentro incluso de pelea, se podría decir,
dentro de la posada, si quisiéramos, como el que había en las películas del Señor de los Anillos. Después, en esta parte, en Una tierra vacía, nos va a hablar de todas las zonas que hay alrededor de Bree, que tampoco hay mucha cosa que contar, ¿vale? Es una zona bastante tranquila y que tampoco tiene grandes montañas ni grandes historias que contar, pero bueno, nos da algunos ejemplillos de cosas con las que podemos comenzar una aventura. Luego, en esta parte, nos va a hablar de distintas aventuras que podemos hacer en Bree. Nos va a hablar de, pues, un ejemplo de hacia la montaña solitaria, pues hacia el pantano, y nos va a hablar también de distintas cosas que vamos a poder hacer en Bree, como nuevas empresas, como abrir Bree como un santuario, como os he dicho antes, custodiar Bree y la comarca, porque como sabéis esta zona de Bree está muy cerca de la comarca. Vamos a tener también una nueva empresa que es la de escribir una carta, y vamos a tener una tabla de tiradas, y dependiendo de la tirada pues veremos si esa carta llega a las manos que iban o si llegan a manos de los enemigos, y eso podría provocar un perfecto inicio de aventura para nuestros personajes. Aquí vamos a tener una nueva cultura que son los hombres de Bree. Nos va a describir un poco pues cómo son los habitantes de Bree, el nivel de vida que tienen, los hombres de Bree aventureros, ocupaciones sugeridas que pueden tener y ocupaciones poco inusuales que podrían tener. Y luego en la parte de lo que dice el posadero vamos a tener pues las razas más comunes que nos sería fácil para ambientar en esta cultura de los hombres de Bree. O sea, lo más fácil que nos podemos encontrar en Bree pues son hobbits de la comarca, enanos de las montañas azules, montaraces del norte, elfos, hombres de Bree y pues otros hombres. Aquí nos va a hablar de los hobbits de Bree. Van a decir que estaban antes en Bree, antes que en la propia comarca, que se establecieron aquí antes de llegar a la comarca, y que de hecho Bree fue fundada por hobbits. Luego nos va a hablar de la bendición cultural de la sangre de Bree, que es una nueva bendición cultural que vamos a tener para elegir para la raza cultural de aquí de hombres de Bree. Nos va a hablar de las puntuaciones iniciales que vamos a tener de habilidad, de las comunes, de las especialidades que vamos a tener en esta raza cultural, y luego nos va a dar distintos trasfondos, pues el cruce del norte, de viaje con enanos, vinieron por el camino verde, ya no estás libre, del bosque de Chet, guardián de la puerta. Luego aquí nos van a dar ejemplos de nombres típicos y edad de los aventureros, y nos van a enseñar también por distintas virtudes culturales que tienen los hombres de Bree, así como recompensas culturales que vamos a tener. Por último, en el libro vamos a tener 3 aventuras para jugar desde Bree. Si habéis oído bien, este libro, aparte de ser un suplemento, tiene también aventuras para jugar, lo cual me parece tremendo, porque yo creo que empezar una aventura en Bree con nuestros personajes pues es súper evocativo y más del Señor de los Anillos imposible, más tolkieniano imposible. Las 3 aventuras no voy a hablar de ella para no haceros spoiler, pero son viejos huesos y cueros, gente extraña, rutas extrañas, y la última de estas 3, en un agujero de Entivo. Bueno, no lo he dicho, pero estas aventuras se pueden jugar de forma independiente, pero también como una mini campaña de 3 aventuras que vais a ver que están muy bien hiladas entre sí. Por último, para finalizar el libro, como os he dicho antes, vamos a tener el mapa que tendría el maestro del saber de esta zona, que es el que no le puede enseñar a los aventureros. Como veis, como os he dicho antes, los hexágonos son súper grandes. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno, gorrinacios, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado darle like, compartir y suscribiros. A mí es un libro que me ha gustado mucho. Yo soy muy fan de Bree. Me encanta el pueblo de Bree. Es mi sitio favorito de la Tierra Media, la verdad, no lo puedo negar. El Pony Pisador me parece la posada más épica que se puede visitar en el mundo del rol, incluso más que las posadas de Dungeons and Dragons, como puede ser la posada del Portal Bostezante. A mí me hace más ilusión como jugador de rol estar en la posada de Bree, del Pony Pisador. Y bueno, pues ya sabéis, si os gusta Bree, este suplemento a mí me parece imprescindible, ¿vale? Porque aparte de que tengamos un nuevo santuario para poder visitar nuestros jugadores, encima es un libro que viene con 3 aventuras, que yo creo que siempre las aventuras están muy bien para los máster, para que un máster no tenga tanto curro que hacer de prepararse la partida. Y a mí estas aventuras que me las he leído, la verdad que me parece que están genial. Todas las aventuras en general de Anillo Único me gustan mucho, y estas aventuras encima de la zona donde están ambientadas y donde empiezan los aventureros pues todavía me han gustado mucho más. Así que nada, si me preguntáis a mí, yo lo compraría sí o sí. Ya veis que lo he comprado. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.